unos cambios ahí en el sistema de sonido. Pueden ver pantalla, pueden escucharme, ¿sí? Sí, señor, se ve y Sí, se escucha señor. bien. Perfecto. Voy a activar aquí entonces las cuestiones anónimamente, como no anónimamente. No hay ningún problema. Sabiendo entrar, que algunos preguntaban que si estaba funcionando el Moodle. Vamos a mirar. Mi campus, ojo porque algunos de ustedes todavía se están conectando a, a la versión antigua de Moodle de la universidad, que es como virtual.naleduco o algo así. Lastimosamente hay unos profesores que todavía utilizan esa plataforma antigua, y entonces lastimosamente existe ese link, pero la versión actual de la universidad es esta, mi campus Unaleduco, ahí es donde ustedes deben entrar. Entonces de pronto, para que revises, Ramón Felipe, para que entres allá. Pues no sé exactamente a qué te refieres con si está funcionando el Moodle, pero de pronto es que no ves el curso o algo así. ¿Listo? Entonces, por favor, entra allá y ahí sí verificas y me cuentas. Sí, ese no me estaba sirviendo. Entonces, intenta entrar y pues ya debería estarte sirviendo. Lo que pasa es que ellos también el fin de semana, pues según me han contado los ingenieros de allá, tratan de hacer como unas actividades de mantenimiento o algo así. Y, y lastimosamente eso como que impide que uno lo pueda utilizar normalmente. Por ejemplo, ese es un consejo. Cuando haya alguna actividad para presentar, no la dejen hacia el fin de semana, el domingo en la noche y todo eso, porque probablemente ellos estén haciendo unas actividades de mantenimiento y no les funcione. Entonces tengan cuidado con eso. Listo, gracias Ramón. Y Ana Virginia dice que está intentando entrar al Byte, pero no le funciona. Sí, últimamente en estos días está intentando rebelde. A mí me sale constantemente este error, no sé si ustedes también. Uno recarga varias veces y al final le termina funcionando, ¿sí? Pero, pero pues sí está bastante, digamos, difícil. Entonces vamos a utilizar el Google Colaboratory para poder trabajar entonces el día de hoy sin dificultad, ¿no? Ahí ya creo que está cargando la imagen que estaba armada. Pero sí, Binder ha estado como molestando bastante últimamente. Google les quitó el patrocinio hace como un mes más o menos. Entonces ellos han tenido que hacer unas adaptaciones bastante fuertes ahí en su infraestructura. Pues eso es gratuito y demás. Entonces, bueno, es un balance, ¿no? Creo que ya está cargando. Listo. Entonces, el día de hoy aquí les voy a volver a copiar los, la dirección de repositorio donde están los notebooks que estamos utilizando en este curso, sobre todo porque tenemos un par de personas nuevas al curso. Y la idea entonces es que con esta, vamos a hacer como una pequeña introducción, repaso a Python. La clase pasada nosotros estuvimos utilizando este notebook, el que decía ser uno de Python Z junto a IPyNB. Entonces estuvimos hablando un poquito de Python, cómo utilizarlo tanto desde la consola como en Python, como en scripts, como en el notebook. Hicimos ahí una funcioncita y ya no más. O sea, realmente nos vamos, terminamos ahí y pues no vamos a mirar esto instalar para que terminen de hacer cosas, sino que vamos a pasar entonces el día de hoy a la siguiente carpeta, a esta, que dice 01 Python Programming. Y vamos a abrir este primero, que dice 01 Intro Programming Python IPyNB. Yo les puedo mostrar otra vez la ruta de cómo hacerlo, pero me gustaría que alguno de ustedes se ofrezca como voluntario o voluntaria para compartir pantalla y ver cómo lo abriría desde Google Colab, pues para resolver la duda para todos, pero también pues para voluntario. Ah, está bien, tiene que esperar que el audio se va y vuelve, entonces espérense, va a cambiar, porque eso debe ser este cable barato que compré. De pronto ahí me escuchan un poco mejor en el audio, no se va y viene tanto. Listo, perfecto. Sí, definitivamente lo dañé. Un día me levanté muy rápido y lo jalé y eso como que le pasó algo. Entonces, escoja a alguien al azar o alguien se pone voluntario para que demuestre cómo abre ese notebook que les dije. ¿Desde qué? Desde Google Colaboratorio. Entonces vamos a mirar aquí. Es muy chistoso porque entonces el conteo de personas disminuye inmediatamente. Esto no es una evaluación. No pasa nada. Vamos a ver en dónde cae.
Carlos está preguntando que ustedes ven la pantalla. ¿Sí están viendo la pantalla o no? Sí, Laura dice que sí. Julián también, sí. Así te toca como salir y volver a entrar. Entonces, David Alcalá, ¿estás por ahí? ¿Puedes compartir tu pantalla y nos muestras cómo abres el notebook, por favor? Sí, profe. Lo que no encuentro es el link para conectarme al repositorio de GitHub. ¿Dónde está? Listo, yo ya se los pasé, te lo vuelvo a copiar aquí en el chat por si acaso. Ok. Entonces, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? ¿Nos muestras? Sí, Si en algún momento ustedes, de nuevo, tienen problemas con mi sonido, con la pantalla, con lo que sea, que sea muy pequeño, lo que sea, por favor, avísenme inmediatamente. Y con eso, pues lo corregimos. ¿ya se ve? Ya está empezando a compartir, sí, señor. Ok. Listo, ya se ve. Entonces, listo, vas a GitHub, ahí copias, muy bien. Copias en la dirección. ¿Cuál abro? ¿Cuál era el que tenía que abrir? ¿Alguien le puede recordar, por favor? 01 Python Programming, Intro Programming. Ese, ajá. Este Muy aquí. bien, gracias, Diana. Y le dan clic y listo. Ah, ya está. Entonces, por favor, ábranlos todos. 30 segunditos para que todo el mundo tenga abierto eso. Si ustedes tienen su propio entorno de Linux, perdón, de Linux no, de Python en su sistema operativo en este momento, sea Linux, sea Windows, sea Mac, no importa, también lo pueden descargar y abrirlo ahí. Pero lo importante es que todos en este momento tengan como abierto ese notebook. ¿Está bien? 30 segundos para que lo hagan, ya nos vemos. ¿Sigo compartiendo, profe, o ya? No, yo creo que ya. Ok. Gracias. Muy amable. Bueno. Bueno, un minutico, por favor, para que hagan eso, que lo tengan listo. Listo, por favor levante la mano si alguien todavía tiene, no tiene eso listo y necesita más tiempo. ¿Sí? Por favor, no se queden callados, no les dé pena. Listo, Johan. Si tienes algún problema, por favor, pues de una vez, si quieres comparte pantalla o algo y miramos a ver qué es. ¿Tienes algún problema, Johan, o simplemente es que está la red lenta o algo así? No, profe, ya estoy terminando. Sí, ok. Listo, tranquilo, no hay ningún problema. Esperamos un poquito más. Y alguien acá, específicamente de los que no saben nada de Python, ¿encontró algún recurso de pronto de los que le pasamos o por sí mismo y que quiera compartirlo con alguien? Si en algún caso tienen algo así que hayan dicho, "Uy, este curso está bueno" o algo así, por favor, pues pónganlo ahí en el chat, que eso les puede servir a los demás. Listo. ¿Listo, Johan? ¿O todavía necesitas un tiempito? ¿Alguien más? Yo ya, profe. Bueno, listo, perfecto. ¿Alguien más? Por favor, levante la mano o si quieren escríbanlo ahí en el questions and answers de forma anónima. Digan, no, todavía no. Si les da pena. Listo. Entonces, aparentemente todos. A ver.
Muy bien. Pues si uno sabe lo básico y quiere recordar con ChatGPT, le puedes hacer preguntas también y pedirles problemas. Ajá, muy bien. Tengan cuidado que a veces el ChatGPT se inventa cosas, pero si uno ya tiene una idea para repasar y eso, sí, sí, sí le puede funcionar. Entonces, bien, es una buena recomendación. Hay varias, ¿no? Hay varias inteligencias artificiales para ese tipo de problemas. También está la de Google Bard. Yo he sentido que a veces, pues, es que no, no es constante. A veces gana Bard en las recomendaciones, a veces gana ChatGPT. Me parece que Bard tiene como mejores prácticas de programación, pero me parece que ChatGPT tiene como más conocimiento de cosas. Es curioso. Project Euler, ajá, bien. Eso también es una buena recomendación. Esos ejercicios no son complicados, pero sí lo hacen pensar a uno y ahí uno practica. Muy bien, buena recomendación. Gracias, Diana. Y gracias, Carlos. Daniel dice el de píldoras informáticas en YouTube. Bien, gracias. Listo. Entonces ahora sí entremos en materia. Yo no lo he abierto, ¿no? Voy a colocar, ¿cómo era? Acá, pego aquí el repositorio, le doy buscar y el de hoy es este, Intro Python Programmer. Lastimosamente Binder está completamente trabado. Y ya. Mm, entonces, como les decía, lo que vamos a hacer hoy es un pequeño repaso o introducción básica de Python. De nuevo, esto no es un curso de Python, no podemos convertir, digamos, este curso de herramientas computacionales en un curso de Python. Entonces, es necesario que esto lo complementen, por favor, con información extra, con información por fuera de estos materiales, pues porque lo que vamos a ver acá es algo muy básico. Luego vamos a ver que realmente tampoco es que necesitemos cosas muy avanzadas, pero de todas maneras es útil familiarizarse con librerías estándar y con técnicas de programación en Python que le pueden hacer a uno la vida un poco más fácil. Y poco a poco también vamos a ir introduciendo unas, ¿cómo se diría? Unos conceptos que no se aprenden cuando ustedes aprenden Python. Como les decía en la primera clase, muchas veces se abstrae tanto todo que uno se olvida de cómo funciona la máquina, la relación entre las memorias de caché, la memoria RAM, el disco duro y todo ese tipo de situaciones que hace que nuestros códigos no sean necesariamente los más rápidos. Y la gente, por ejemplo, no sabe utilizar NumPy. Y NumPy para nuestra área de computación científica es crucial, es fundamental. Entonces, vamos a aprender de todas maneras, así sepan Python, idealmente también vamos a aprender técnicas nuevas e incluso el type hinting, vamos a aprenderlo porque esto ayuda a que hagamos códigos más correctos y aunque a veces surge la idea, digamos, hay como una idea polarizada en la computación científica de que no, que el científico solo le interesa hacer la simulación de obtener los datos y ya está, y no le importa la forma. Eso es falso. Realmente nosotros tenemos que programar bien porque precisamente estamos haciendo algo científico y tenemos que tener confianza sobre nuestros resultados. Tenemos que tener certeza de que esa cosa está bien calculada. ¿Sí? No podemos estar como pensando que con que me dio algo ya está listo y sigo, sino que tenemos que tener claro además que trabajamos en equipo, por ejemplo, en un centro de investigación, en un grupo, y tenemos que colaborar con los demás. Entonces nuestros códigos también deben estar bien escritos, comentados, modularizados en funciones, en archivos, para que todo esto sea mucho más sencillo, tanto para nosotros, después de 6 meses, ver esos códigos, como para otros, como para reproducir nuestros resultados de investigación por si un referee nos dice que necesita comprobar ciertos datos y cosas de ese estilo. Todo eso está relacionado. Entonces sí hay que aprender a programar correctamente y sí hay que tener buenas prácticas de programación. Sí hay que tener en cuenta todo eso como le están los profesores a veces, que tenga cuidado con eso, que eso es una mala práctica. Eso no es un capricho, eso no es que le gusta que programen de su manera, eso no es así. Eso es porque tiene realmente ventajas y también le da fortaleza a nuestros resultados científicos. Entonces en Python, como les decía la clase pasada, Python es un lenguaje interpretado, es decir, no tenemos que pasar por esa parte intermedia de compilar, sino que nosotros lo que hacemos simplemente es escribimos un código y lo ejecutamos. No lo compilamos, sino que lo ejecutamos. Tengamos en cuenta ese lenguaje, por favor, para no confundirnos, que a veces la gente le llama, confunde compilar con ejecutar, y eso hace que uno, digamos, si quisiera resolver alguna cosa, pues se confunda. Entonces, por favor, cuando nosotros editamos un código en Python, lo estamos editando. Esa edición la podemos hacer en cualquier editor que queramos o aquí directamente dentro de las celdas del notebook. Y luego lo que hacemos es ejecutarlo. Bien. Entonces en Python, como todo lenguaje de programación, en Python ustedes tienen, voy a aumentar un poquito aquí la fuente. Ustedes también tienen este notebook, ¿no? Pero pues para que no estén como cambiando y cambiando. En Python ustedes tienen una librería estándar. Los lenguajes de programación
digamos que les definen a ustedes unas estructuras de repetición, como los ciclos, los bucles, while, do while, bueno, lo que sea, depende del lenguaje. Tienen unas estructuras de selección, if, else, para cambiar la estructura de ejecución dependiendo de una condición. Tienen una forma de declarar variables, de pedir memoria, pero digamos eso es como lo básico de hacer funciones, pero viene algo por encima y es lo que se llama la librería estándar. Y la librería estándar lo que les da a ustedes es un montón de librerías, de funciones, para que ustedes puedan hacer cosas más sencillas y no implementen todo desde cero. Por ejemplo, como esta función aquí, print. Imprimir a la salida estándar, eso es difícil. Eso tiene que hablar con los drivers del sistema operativo para poder escribir en lo que sea en ese momento la salida estándar, ya sea la pantalla, ya sea otra cosa. Entonces, todos los lenguajes de programación tienen librerías estándar. La de Python es gigante. Entonces la buscamos así, Standard Library Python. Y eso, digamos, es algo que viene incluido en cualquier instalación de Python, ¿sí? ¿Qué no está en la librería estándar? NumPy, por ejemplo, no está en la librería estándar. Por eso uno lo tiene que instalar aparte, ¿sí? SciPy, todas esas librerías, digamos, extras, PyTorch y demás, eso es algo que no está en la librería estándar, por eso tenemos que instalarlo. Pero en general la librería estándar pues es gigantesca, como pueden ver ustedes acá. Miren aquí la barrita y yo voy a ir bajando y es gigante. O sea, tenemos datetime para manipular horas, para fechas, para manipular tiempos, eso es difícil. Calendario, colecciones, ta, 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 ta. Cada una de estas cosas, si ustedes llegan y las abren, por ejemplo, digamos que voy a abrir el datetime, esto es gigantesco, miren. Eso les ofrece a ustedes un montón, digamos, de clases y de objetos, de nuevos tipos de datos y también funciones para poder trabajar con ese tipo de datos nuevos. Y miren, esto es solamente lo del datetime. Todo esto que tengo acá. Me voy a demorar mucho bajando, entonces lo voy a coger aquí, pero miren, esto es gigantesco. Y uno pues no se va a poder aprender toda esa librería estándar, ¿cierto? De memoria, sino que más o menos uno va como sabiendo o pensando, bueno, yo más o menos sé que la librería estándar de Python incluye ciertas cosas, no sé cómo usarlas y ahí es donde viene, por ejemplo, ChatGPT para preguntarle, oiga, ¿cómo hago para convertir esta fecha en este formato? ¿Sí? Entonces uno viene acá y le dice in Python, hay que normalmente especificarle how to, no sé, translate the date, digamos la fecha de hoy, into a date time object. ¿Sí? Ahí lo escribí con una mala ortografía. Entonces, miren, él me está diciendo, usted puede utilizar el datetime module, hágalo así, entonces usted tiene la cadena y después usted llega y le hace esta cosa y después lo puede imprimir. ¿Sí? Entonces ahí puede ser muy útil. Lo que ya pasa es que yo he visto que en cosas ya muy específicas este man se inventa cosas. Entonces uno va y lo prueba y después le dice, oiga, eso no funciona. Y dice, ay, apologies, no sé qué, y ta, ta, ta. Y entonces uno tiene que ir como refinando un poco. Pero por ejemplo, esto está bien. Y miren que en esto que nos botó aquí ChatGPT, nos dijo que hiciéramos por ejemplo, esta forma de importar la librería. Resulta que cuando ustedes van a utilizar la librería estándar, ustedes la tienen que traer explícitamente, no es que todo quede disponible, porque imagínense que todos estos módulos estuvieran ahí presentes inmediatamente para uno poder trabajar, ¿sí? Esto sobrecargaría muchísimo el tiempo, el runtime, como el espacio de ejecución, porque es gigante, miren, esto es demasiado, ¿sí? Es demasiado. Entonces uno tiene que ser explícito y eso es una de las buenas prácticas de programación. Es mejor ser explícito que implícito. Incluso también en la vida eso es muy útil, no esperar que la gente le entienda a uno, ser explícito en las cosas. ¿Sí? Entonces, observen, esto es demasiado grande. Entonces ustedes en Python tienen que traer las cosas explícitamente, ¿sí? Esto es como cuando ustedes en C++ escribían include IOStream, include CMAT, ese tipo de cosas, es completamente análogo. Y hay varias maneras de importar un módulo. Por ejemplo, aquí yo estoy importando un módulo math, de matemáticas, que trae constantes, que trae unas funciones. Y ustedes lo pueden traer así, ¿sí? Simplemente escribir import math. Y si lo hacen así, ustedes van a tener que decirle que si quieren calcular, por ejemplo, un seno de un valor, pero utilizando el seno de este módulo tendrán que escribir esto, math.sin. Este punto quiere decir que esta función sin viene del módulo math, o este cos viene del módulo math. Y como eso es tan largo, escribir math.sin, math.cos, math. Lo que sea, entonces uno puede importarlo dándole como un alias.
Entonces, en vez de escribir simplemente import math, lo que hace uno es importar math as m. En vez de escribir math.sin, ahora yo escribo, por ejemplo, directamente m.sin. Simplemente es un alias, pero es lo mismo. Entonces tengan en cuenta como pasaba en C++, por ejemplo, para los que aprendieron a programar en C++. Cuando uno incluye esto, allá viene algo que se llama el espacio estándar, el std. Y ahí viene como un paquete. Aquí también. Math es como una bolsa que trae un montón de funciones. Y yo lo que voy a hacer es utilizar solamente ciertas funciones de esa bolsa. ¿Sí? El seno, el coseno o algo así. Esto no se hace. Seguramente ustedes han visto en algunos tutoriales este tipo de instrucciones, ¿sí? Pero esto no se hace. ¿Alguien sabe por qué esto no se debería hacer? Porque es una mala práctica de programación. ¿Nadie sabe? ¿Nadie la ha usado, me imagino? Porque riega todas las funciones, exactamente, Cristian. ¿Alguien levantó la mano, por favor? Adelante. No alcancé a ver quién era. No, pues yo iba a decir lo mismo, pues porque uno importa todas las funciones y pues al final uno no, pues quizás no las va a usar todas, entonces pues está gastando de pronto espacio en algo Muy que bien. no va a usar. Ujú, muchas gracias, Sergio. Sí, o sea, estamos regando ahí, además estamos regando un montón de constantes que también traen esos módulos. Y además de sobrecargar el sistema, podemos tener colisiones de nombres de variables. Es probable que alguna de esas variables allá adentro, la constante de Euler o algo así, en su nombre coincida con alguna variable que uno utilice aquí en su código. Y entonces uno tiene como dos variables llamadas igual y una va a tapar a la otra. Y uno no se va a dar cuenta de eso a menos que utilice un linter o alguna herramienta que le avise ese tipo de situaciones. Entonces vamos a tener códigos que van a funcionar diferente en diferentes plataformas o cosas así, dependiendo de las versiones de Python y demás. Por lo tanto, eso es una mala práctica. Sí, es muy fácil porque yo ya lo escribo m.sin si lo solamente escribo sin. Lo fácil no siempre es lo mejor. La pereza no debe ser como digamos el motivante de estas cosas. Entonces tengan cuidado por favor con eso. No lo hagan. Vamos a ser explícitos. Esto es ser explícito. ¿De dónde viene este seno? Viene del módulo M, que es el módulo math. ¿Sí? Es explícito completamente. Y estamos solamente trayendo lo que necesitamos. Y así hacemos que nuestro sistema funcione mejor. Entonces, esto es un código que está escrito entre una celda de texto. Y el primer ejercicio que van a hacer ustedes ahorita es copiar eso y pegarlo aquí en esta celda de abajo para practicar un poco esa forma de hacer los ejercicios. Pero antes de ir allá, pues quiero que veamos un poquito más qué es lo que se está haciendo acá. Entonces aquí estamos declarando un objeto. Python deduce el tipo de datos automáticamente. Eso es muy chévere, muy fácil al inicio. No es buena cosa cuando ya no hace códigos complejos. Entonces él deduce que esto, como tiene un decimal, es un número flotante. Los flotantes tienen precisión sencilla y precisión doble. Por defecto en Python esto se vuelve precisión doble. Entonces es lo mejor que podemos tener. 16 cifras decimales de precisión tenemos ahí. Entonces ese objeto va y se crea en un bloquecito de memoria, ¿sí? En la memoria RAM, se le guarda el número 5.2 y eso se le asigna el nombre X. Entonces cuando hablemos de X estamos referenciando ese pedacito de memoria ya que tiene ese valor. Luego, a ese pedacito de memoria ya le estamos calculando el seno y el resultado de esa operación se lo estamos asignando a esta variable y. Entonces, de nuevo, tenemos otro bloquecito de memoria en otro sitio donde vamos a guardar el valor de ese seno. Y luego estamos utilizando la función print para imprimir los dos valores. Hay muchas formas de imprimir, por ahora vamos a utilizar esta que es la más sencilla. Y aquí esto lo que va a hacer es imprimir el x y luego separado por un espacio el seno de x, que es lo que contiene la variable y. Entonces no estamos haciendo nada como muy espectacular acá, ¿cierto? Si hay una herramienta para códigos chiquitos que se llama el Python Tutor, que es este. Y en este Python Tutor ustedes pueden, de nuevo, para códigos pequeños que están en un solo archivo también, pues copiar esto acá. El Python no es tan nuevo, mire, tiene Python 3.6 acá. Y uno le puede decir que visualice la ejecución. Eso es un debugger muy chiquito. También lo podemos utilizar allá ¿en qué? En los Jupyter Notebooks. Pero es una forma chévere a veces y básica de ver cómo se está ejecutando nuestro código. Entonces, cuando yo hago este import math, observen que tan pronto se ejecutó esta línea, él me dijo, mire, usted importó algo que lo llamó m,
y esto es una instancia de un módulo. Entonces importamos este módulo y pues tenemos aquí como disponible esa instancia de ese módulo. Luego cuando vamos a ejecutar esta línea, esta flecha roja me está diciendo exactamente en qué línea estoy y se va a ejecutar cuando presione Next. Entonces cuando se ejecute esa línea, apareció ahora un nuevo objeto que guarda el valor 5.2. Y cuando ejecute esta línea, aquí pasan muchas cosas, ¿no? Aquí se llama a esta función, se le manda el valor de la variable x, ocurre esa magia de calcular el seno y luego se retorna un valor. Y ojo que ese seno no se calcula. ¿Ustedes cómo creen que se calcula el seno ahí en el computador? ¿Alguien más o menos tiene una idea de cómo se calcula el seno de una variable en el computador o en una calculadora? Series de Taylor, puede ser series, ajá, con la serie. Y las series que normalmente ustedes aprendieron son las series de Taylor, ¿cierto? Esas series de Taylor de la sumatoria de x a la k sobre k factorial por la derivada, no sé qué. Resulta que eso es buena y no buena idea dependiendo de los valores. Por ejemplo, miren, este 5.2, ahora la pregunta es esa, ¿ese 5.2 está en radianes o está en grados? O en gradianes. Uno no sabe, ¿cierto? Y uno debe tener claro eso. ¿En qué estará? ¿Ustedes qué creen? Normalmente, cuando se han utilizado las funciones del computador, ¿en qué unidades está eso? ¿O en qué dimensiones? Los grados. ¿En radianes o en grados? Normalmente están radianes, pero por ejemplo en Excel hay unas funciones que están en grados. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso. Y normalmente lo mejor es ir a mirar en el manual, ¿sí? ¿En qué está? Entonces aquí dice, no, espérense que este es el arcoseno. Retorna el seno de x en radianes. Perfecto. Hay que estar seguros de esos. A veces esos errores tontos, a veces lo matan a uno realmente. Entonces, aquí tenemos este código. ¿Dónde está el Python tutor que se me hizo acá? Ya les copié el link en el chat. Él me está diciendo entonces que tengo este valor 5.2, lo va a calcular. Les había preguntado cómo se calculaba el seno. Resulta que cuando uno tiene las expansiones de Taylor, si recuerdan, va como derivada cada décima, evaluada en el punto de expansión, x a la k sobre k factorial. Entonces, para el valor 5.2, ustedes, si se imaginan que pues k son números positivos, ¿cierto? Entonces tenemos 5.2 a la 1 más 5.2 al cuadrado más 5.2 al cubo más 5.2. Eso, bueno, para el seno creo que son potencias impares, ¿no? Entonces va a la 1, a la 3, a la 5, a la 7, a la 9, ta, 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 ta. Entonces esa vaina se explota rápidamente, ¿sí? Esa potencia, ese polinomio que va con x a la k, explota rápidamente porque este valor es mayor que 1. ¿Listo? Pero resulta que abajo tenemos k factorial. Entonces eso también explota. Y lo que uno está esperando es que una vaina que explota dividida por una vaina que explota más rápido de algo chiquito. Pero resulta que en el computador cuando las cosas explotan, ¿sí? Tenemos overflows, tenemos errores de representación de los números, tienden a infinito. Entonces estamos esperando que algo que diverge muy rápido, dividido entre algo que diverge supremamente más rápido, termine siendo cero, pero los valores intermedios divergen. Entonces es probable que las series de Taylor no sean las más apropiadas y que uno tenga que hacer escalamientos acá. No voy a entrar allá en el detalle, eso lo vamos a ver un poquito más después, pero realmente lo que se hace es utilizar otro tipo de expansiones. La primera es una serie de Taylor, pero luego vamos a ver que hay otros polinomios, como los de Padey, las expansiones de Padey, que permiten que estas expansiones converjan mucho más rápido, con menos términos, para una precisión dada. Lo ideal, como les contaba antecitos, es que como estos son de precisión doble que tienen 16 cifras, lo ideal es que yo en los menos términos posibles llegue a una precisión de 16 cifras. Y eso no es fácil. Eso no es sencillo. Entonces, por eso es que uno debe preferiblemente utilizar estas librerías que ya resolvieron ese problema por nosotros. Pero ahí detrás hay mucho estudio numérico, mucha matemática metida para que estas cosas funcionen rápidamente. Entonces, ahora pues se va a calcular el seno, le damos next, ahí apareció. Fue muy rápido, pues para nuestra escala de tiempo eso es supremamente rápido. Luego se imprime, aquí sale la salida estándar, entonces aquí están los valores. Observen que por defecto, ¿cuánto tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16. Tienes 16 cifras decimales, ¿sí? Está imprimiéndolo con la máxima precisión que puede guardar. Y terminamos. Sí, ya terminó nuestra visualización. Entonces esto lo pueden usar de vez en cuando para visualizar algo chiquito o algo así. Aunque realmente la forma de uno hacer esto bien, pues es utilizar un debugger. Entonces se lo pongo ahí como un recurso extra por si acaso en algún momento les sirve. Entonces ahora miren, normalmente a ustedes les van a salir ejercicios y en esos ejercicios ustedes van a tener que hacer algo aquí abajo. Entonces por eso dice, su código va acá. Eso es un comentario. Todo lo que empieza con numeral en Python son comentarios. O sea, lo podemos escribir para entender nosotros. Lo ignora completamente el sistema de ejecución. Y esto se llama una excepción. Entonces, si yo ejecuto esta celda, entonces aquí me va a decir que esto no lo hizo Google y que yo le voy a decir que lo corre de todas maneras. Si yo ejecuto esta celda, ¿listo? La primera vez que uno ejecuta algo, pues se demora, ya después no se va a demorar tanto. Entonces me va a elevar, a hacer un raise de una excepción que se llama excepción no implementada. Básicamente lo que les estoy diciendo es, cuando ustedes van a hacer la solución de un ejercicio, ustedes tienen que borrar o comentar esta vaina y escribir su solución ahí debajo. Entonces miren que este ejercicio es simplemente coger este código, copiar y pegarlo acá y ejecutarlo para ver la salida. Es simplemente eso, no tienen que hacer absolutamente nada más. Entonces, precisamente para qué hago esto, porque lo que quiero es que vamos a hacer ya la dinámica de un breakout room para que se empiecen a conocer entre ustedes. Como esto van a ser esto es de las primeras clases, los voy a asignar pues aleatoriamente. Como les contaba, esto también es para que se vayan conociendo un poco y vayan viendo con quién les gustaría trabajar hacia el final. Entonces, idealmente, por favor, si, pues preséntense, ¿no? De pronto voy a hacer grupitos de 5, de 4, entonces se presentan, me llamo tal, estudio tal, porque aquí hay de varias carreras, y ya, ¿sí? Lo que quieran decir, de pronto un hobby o algo así. Es chévere, para que se vayan conociendo, es útil, ¿sí? No estar como tan aislados. Y vamos a estar saliendo y entrando. ¿Alguien aquí no ha utilizado o no ha estado en esas dinámicas de breakout rooms y de pronto se siente perdido o algo así, necesita alguna explicación de cómo funciona? Entonces, primero acá. Profe, pero no comprendo esa manera, no significa que la librería mat solo se importa la función multiplicar. Por eso el asterisco, que es el asterisco es multiplicar, pero la multiplicación está definida para todo el mundo todo el tiempo. Tú no estás importando la multiplicación, tú estás importando la función seno. Eso es lo que estás importando. Entonces, miren, lo que yo voy a hacer ahora es, voy a venir acá, voy a venir a los breakout rooms, voy a crear, más o menos aquí están como de A4, perfecto, ya lo calculó. Hay 11 breakout rooms. Le voy a poner un timer a esto de 5 minutos. Automáticamente, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. Tan pronto yo le dé a esto que abrir los breakout rooms, esto los va a mover automáticamente allá. Y a los 5 minutos los va a volver a traer acá. ¿Sí? No es que los trae allá y ustedes se van a desloguear y van a entrar otra vez al principal, nada de eso. Déjense llevar, déjense traer. Si alguno, digamos, idealmente este ejercicio es muy sencillo. Idealmente lo que vamos a hacer son ejercicios más complejos y ustedes van a tener que entregarlos. Entonces, idealmente cuando se hagan estas dinámicas de los breakout rooms, lo primero que tienen que llegar a hacer es yo comparto pantalla. O sea, no se queden esperando ahí callados a ver qué pasa, que es lo típico que hace uno cuando está en una reunión virtual. Pues como no lo ven ni nada, es como si estuviera escondido en el salón haciéndose el loco. Y el profesor así mirándoles y todos evitando hacer contacto visual, ¿cierto? Para que no, porque yo también lo hacía, ¿no? Para que no lo ponga uno preciso a hacer las cosas. No, ahí tienen que ser más proactivos. Entonces, alguien comparte, porque entre más se demoren ahí, más tiempo pierden. Entonces, alguien comparte pantalla y empiezan a trabajar. También, si hay alguien que esté, no sé, en un celular, porque no puede estar como sentado en este momento ahora mismo en un computador trabajando, pues les dice, no, mire, yo no puedo compartir porque estoy en el celular, pero pues yo contribuyo con algunas ideas. ¿Listo? Pero si alguien se queda completamente callado y no hace absolutamente nada, pues cuando se entreguen esos trabajos en grupo, pues no lo pongan porque pues no hizo nada. ¿Listo? O si una persona dice, vengan, yo tengo problemas, o le escribe en el chat, no tengo el micrófono, no tengo el computador, no puedo casi compartir ni nada, bueno, se entiende, pero que diga algo. ¿Listo? Entonces estos son los 5 minutos, ya están revueltos ustedes ahí aleatoriamente. Y bueno, 5 minutos para que hagan eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Básicamente copiar y pegar y ejecutar para que vean exactamente la misma salida que vimos en el Python Tutor. No olviden comentar esta parte, o si no, no les va a dar bien. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Dale. ¿Por qué hay que comentar eso? O sea, ¿por qué está ahí? Sí, igual hay que comentarlo. Porque cuando yo lo genero, automáticamente aparece esto. En caso de que alguien no haga el ejercicio, esto me genera a mí un error y yo ya puedo contar con, ya puedo saber que no se hizo ese ejercicio. Digamos que esto viene por detrás, es con un sistema en el que yo, en mi versión de profesor, yo aquí puse las soluciones y puse unos casos de prueba para verificar que las soluciones, ya digamos, estamos hablando de ejercicios más complicados. Entonces les digo, hagan una función que calcule tal cosa con esto. Entonces yo creo ocultos unos test y en la versión de profesor están, pero la versión de estudiante no. Y la idea es que eso después se califique automáticamente. Entonces, los ejercicios que no se hicieron, pues van a levantar esta excepción o no van a cumplir los test. Entonces, por eso aparece automáticamente. Al menos esto ya demuestra que al menos comentaron algo, aunque no hayan hecho nada más. ¿Listo, Diana? Vale, ¿y esto hay que entregarlo? No, 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 ahorita no. Ah, Pero es un entrenamiento, estamos calentando. Bueno, listo. Entonces, nos vamos. Chicos, Chicos, buenos días. Una cosita. Yo me metí aquí con ustedes porque en el video, digamos, general del breakout de Meet no aparecen grabadas las sesiones de los breakout rooms, pero en el otro video que yo grabo sí van a estar, entonces ustedes van a quedar grabados, ¿listo? ok. Ya continúen, Listo, tranquilos. profe. Hola chicos, Listo. ¿qué tal? Bien, Hola, ¿cómo entonces, van? Bien. no sé si alguien quiere compartir o puede compartir, si no, comparto yo. Sí, yo no puedo compartir ahorita, pero si quiere, puede usted. Vale, listo. Ya comparto. ¿Pueden ver ahí? Sí, se ve bien. Sí, ya se está Sí. viendo. Vale, listo. Entonces, pues, por, por lo que entiendo, lo que hay que hacer es pues, ver cómo ejecuta este código. Entonces lo copiamos de aquí, Sí. conectamos aquí, llegamos y vamos a ver. Ya Solo hay que ocurrió. hacer esa parte, la de abajo no, ¿cierto? La de cambiarlo por NumPy. Pues yo entendí que es solo esto. Igual, no sé si ya lo hicieron y les dio bien. Si quieren, podemos intentar hacer esto también. Pues por mí no habría problema. Sí, no, Igual, está bien. solamente es cambiar mat con NumPy. Exactamente. Vamos a cambiar a ver qué ocurre. ¿Alguno sabe qué hace la de NumPy? Esa yo nunca la había usado. Mm, no sé. Supongo que es otra Es otra librería distinta, librería. pero pues para algo sencillo como el seno, yo esperaría que pues diera lo mismo. No, aquí nos recomienda importar NumPy como NP, pues ponga, importémoslo como NP, a ver, ponemos aquí NP. Listo, voy a ¿Está bien? ¿Lo ven bien así? ¿O creen que Sí. toca hacerle algo más? No, yo creo que sí está bien. Vale. Ah, bueno, pues la única, no sé si ustedes notaron, pues de pronto hay un delay en mi compartición, pero lo que yo noté acá desde mi computador fue que se hizo lo mismo, pero más rápido. Sí, Sí. De hecho, yo creo que hay una función para ver el tiempo que demora el programa, pero no recuerdo cuál es. Y podríamos probar. Si no estoy mal, yo sí he usado NumPy y más que todo se ha usado, lo he usado, ¿no? Más como para hacer gráficas. No sé si sea la opción final, tal vez no, pero yo lo he usado es para hacer gráficas de laboratorio. Ok, pues por lo que le entendí al profesor ahorita que decía que es
que es una librería muy útil como en computación científica. Entonces supongo que pues tendrá muchas funciones, ¿no? De cálculo y también de graficación. Sí, sí, tal vez. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Lo corrieron? ¿Les dio lo mismo? O sea, que con NumPy se ejecutaba más rápido. Sí, con un PC se ejecutaba más rápido en mi caso. Y dio Sí, lo también mismo. en mi caso. Yo todavía no lo he hecho. En un segundo ya les confirmo, porfa. Ok. Dale. Ya se va a acabar el tiempo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Bueno, Bueno, Gracias, sí, chicos. gracias. nos vemos. Listo, como vieron entonces, cuando tenemos estas dinámicas de los breakout rooms, a ustedes les aparece como un timer en la parte de arriba y pues tienen que tenerlo en cuenta para cuando se vaya a acabar y poder enviar las cosas y demás, porque normalmente cuando hacemos esos ejercicios en clase, pues yo los corrijo después. Normalmente lo hacen todo bien, pero uno siempre aprende de ver una solución, ya sea para comparar con lo que hizo porque le quedó igual o para de pronto aprender un nuevo truco de perro viejo que tiene uno de pronto para ustedes. Y esa es la idea, esa más o menos es la dinámica. Y cada vez que hagamos los breakout rooms, pues idealmente, por lo menos ahorita al inicio, todos van a ser aleatoriamente. Y así ustedes van viendo cómo trabajar y cómo es esta dinámica y demás. Y también ustedes trabajan más en clase, porque pues quedarse ahí 2 horas solo escuchando a mí hablar y hablar, hablar, pues es horrible. Yo también, yo sé que es eso, uno se cansa un montón estando ahí sentado mirando la pantalla. Entonces, pues también es para que sea más activo el aprendizaje, porque pues recuerden que ustedes son los que están aprendiendo más acá. Y la idea es que yo solo facilito ese proceso. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún problema técnico, alguna cosa que les haya pasado o todo normal? ¿Normal? ¿No hay ningún problema? Listo. Bueno, ¿alcanzaron a hacer el siguiente? ¿Alguien alcanzó a mirarlo en un pie que decía abajo? Nosotros, profe. ¿Y qué observaron? Y pues que, o sea, el resultado era el mismo, pero cuando ejecutábamos el programa con NumPy, era más rápido. ¿Y midieron el tiempo de alguna manera? ¿O es percepción? Percepción. Sí, Listo, vamos a mirar pues entonces. no encontramos Señor. la función para medir el tiempo. Sí, muy bien. Otra cosa, yo normalmente me meto en algunos de los breakout rooms porque Meet no graba nada de los breakout rooms. Entonces yo me meto allá para que quede grabado esto en el otro video. ¿Listo? Entonces eso le tocó, creo que fue a tu grupo, ¿cierto? De la persona que habló ahorita. Sí, sí, nos tocó a nosotros. David, sí, les tocó a ustedes quedar grabados. Entonces, pues digamos aquí no hay nada raro. Ya esto lo hemos visto en el Python Tutor. Si yo ejecuto esto varias veces, pues me tiene que dar lo mismo. No estoy utilizando nada aleatorio acá. Tengo que tener reproducibilidad en este caso. Y respecto a lo de NumPy, pues uno lo que dice es import NumPy. Esta es la forma típica que le recomiendan a uno, as NP. Ese es como el estándar, ¿sí? Ay, es que yo lo quiero llamar de otra manera. Bueno, llámelo como quiera, pero hay que tratar de seguir las convenciones que han surgido para que otros entiendan nuestros códigos. Miren que si yo hago esto, lo único que tengo que hacer aquí es cambiar NP, ¿ok? Es lo único que tengo que hacer porque ahora quiero utilizar el seno de NumPy y lo ejecuto y me da esta cosa acá. Entonces si vuelvo aquí, lo ejecuto, si vuelvo acá,
lo ejecuto, da lo mismo, pero hay varias diferencias. Entonces, una de ellas es, uno quisiera como medir el tiempo. Yo no estoy seguro si aquí en Colab funcione este Magic que no tiene en el otro lado. Time it, me parece que es. Lo malo de Time it es que me está imprimiendo absolutamente todo esto acá. Entonces, miren, él lo que hace es correr varias veces la celda y al final me está diciendo, miren, esto se demoró 6.33 microsegundos con una desviación estándar de 74.5 microsegundos, ¿sí? Entonces, es bastante rápido, ¿no? Vamos a ponerle aquí ese Magic también. Time it, debe haber alguno mejor para que no vaya a escribir tanta vaina. Entonces, también execution, time it, no sé qué. Alguna de esas banderitas debe ser la que sirve para que no imprima tanto. Las 1000 veces que hace esto. Y aquí dice que se demorará 656 microsegundos, más o menos 94. Entonces, si comparamos, aquí tenemos 656 microsegundos y aquí da 633. Carajo, nos dio al revés. ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿Cuál podría ser la razón de esto? Podría ser que cada librería utiliza un método matemático distinto para hacer el cálculo y eso puede reflejarse tal vez en el tiempo. Puede ser, sí. ¿Y por qué crees que de pronto nos dio como mejor tiempo con Matt, siendo que estábamos diciendo que en un país supuestamente era más rápido? Mm, De hecho, digamos que estadísticamente son lo mismo, ¿no? Aquí tenemos un intervalo, o sea, el tiempo realmente está en 633 menos 74.5 microsegundos a 633 más 74.5. Y este otro intervalo que tenemos acá, pues también incluye al anterior, ¿cierto? Se intersectan bastante esos dos intervalos, o sea que básicamente los tiempos son iguales. Esto sucede por una razón sencilla y es que estamos simplemente haciendo como una operación muy básica, la misma en los dos casos, y lo que más tiempo se come realmente es esta impresión. ¿Listo? Entonces aquí no lo podemos ver, no podemos ver la diferencia. Cuando ustedes van a comparar dos cosas, pero cada cosa se demora microsegundos, bueno, aquí estamos en el orden de 0 punto algo milisegundos. Eso es tan pequeño ese intervalo de tiempo, que ya uno está como afectado por el ruido del sistema operativo en cuanto a cómo distribuye los procesos y demás. Entonces aquí no lo podemos ver, pero más adelante, cuando veamos arreglos que tengamos que procesar 1000 datos, calcularle el seno a 1000 datos, vamos a ver que NumPy puede ser hasta 1000 veces más rápido que utilizar Math. Y además tiene otras ventajas. NumPy es vectorial, entonces ustedes le pasan un arreglo de 1000 datos y le sacan el seno con NumPy. Lo que va a hacer NumPy es sacarle el seno a cada uno de los elementos. Y eso, si uno lo tiene bien configurado, por dentro eso son llamadas de funciones de Fortran, de C++, que pueden incluso estar paralelizadas. Entonces, si uno tiene un sistema con 10 procesadores, él lo que hace es dividir esos 1000 datos en 10 pedazos y calcular por cada procesador todo eso automáticamente. Entonces, realmente nos permite a nosotros no solo representar problemas de tipo vectorial fácilmente, sino que además nos va a dar una ventaja competitiva muy, muy grande. Entonces, vamos a utilizar muchísimo NumPy. Casi las listas no. Yo sé que pues varios de ustedes, si en este momento les digo, vamos a hacer un vector de 50 componentes, van a utilizar listas. Vamos a utilizar el NumPy. Y vamos a comparar también, pues, qué pasaría con las listas. Pero bueno, volviendo aquí a lo básico, entonces finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos importando un módulo, en este caso un NumPy, con este alias. Estamos creando dos variables, una que tiene un valor, otra que tiene una operación sobre ese valor, y luego las imprimimos. ¿Hasta aquí hay alguna duda de alguien? No se preocupen, que puede ser muy sencilla, pueden hacerla. Profe, ¿con M sigue funcionando al utilizar NumPy? ¿Con M sigue funcionando? No entiendo bien tu pregunta, Anonymous. Dale, Ana Virginia, haz tu pregunta. Profe, digamos, para utilizar una bandera de Time It, por ejemplo, la Q, que vi que era para que no imprimiera todo, ¿cómo se haría? Le pones aquí Q, Ah, supongo. ok. Ah, pero sigue, no me hace caso. Ah, entonces tal vez no es esa. Pero entonces Pero es tal vez, como la ¿sabes qué rayita. pasa? Tal vez es que el timeit que encontraste es el comando, digamos, en consola. Aquí nos tocaría ver como Magic, entonces preguntémosle a este bicho. In a notebook,
cell how to use timeit to time code, but avoid printing all the data. Esto. Vamos a ver. Hay otra sugerencia que nos están haciendo acá en el chat, que es, espera si la leo. Se puede hacer import time también. Tú puedes medir el tiempo acá y puedes medir el tiempo acá e imprimir la diferencia. Eso es otra posibilidad, muy bien. Lo único que te diría es, si tú quieres comparar, William, el tiempo que se demora calculando el seno y no calculando la impresión, simplemente el end lo pondrías justo después del seno. ¿Listo? Porque muchas veces las impresiones se toman más tiempo que los otros cálculos. Y entonces uno, pues digamos, a veces puede con esto que tú hiciste, eso es muy versátil, permitiría medir solamente ese pedacito. A ver, ¿qué dijo este bicho? No, pero no me lo está haciendo. En un notebook. O sea, tocaría crearlo como una función, pero yo no me quiero complicar la vida todavía con eso. No sé todavía cómo será. Casi que o sea, yo creo que sí es por ahí. Ahí sí abrió el binder. Pero no sabría realmente qué más debería ponerle yo acá. A veces, esperen a ver si aquí funciona esto. Sí, si ustedes le ponen un símbolo de pregunta, esto les permite a ustedes como pedirle ayuda. Entonces, in line you can a single line statement, multiple ones can be changed. Or in cell mode, time it -n. Sí, -q debe ser. Pero aquí no está pasando. De pronto si lo hiciéramos en Binder, sí nos va a funcionar con el -q. No todo lo que sirve en un notebook típico funciona aquí igual en Colab. Google tiene como sus propias implementaciones de algunas cosas, entonces eso de pronto nos está afectando. Yo sí creo que es por el lado del -q, pero yo creo que es culpa del notebook de acá, de Colab. Muchas gracias. Y ahora vuelvo a la pregunta que estaba ahí, para ver si la entiendo. De pronto, a ver, la pregunta es, con M sigue funcionando el utilizar NumPy. No sé si te refieres a que lo harías así, haz M, y aquí le dejas con M. También puedes hacer eso, pero empieza a hacer un código que es complicado. Porque normalmente la gente espera que cuando tengas el M, eso es la función, el módulo math, y cuando tienes NP es NumPy. Eso puede ser una posibilidad de la interpretación de tu pregunta. La otra es, si yo hago esto, pero se me olvida cambiar aquí, yo lo que hice fue seguir utilizando el módulo math. O sea, observen, a ver que termine. Observen que yo aquí importé en un NumPy a SNP, pero aquí no le cambié el nombre. Resulta que en los notebooks, cuando ustedes utilizan notebooks, él mantiene la memoria de lo que se hizo anteriormente. Entonces aquí yo importé math como M, ¿sí? Y eso se mantiene relevante todavía, a menos que yo reinicie el kernel, se mantiene relevante en todo el resto de celdas posteriores, o que ejecute posteriormente, no necesariamente en el mismo orden. Eso es uno de los problemas de los notebooks. Entonces aquí seguirá funcionando, pero aquí yo estoy utilizando es el seno de math, no el seno de NumPy. Entonces puede ser por ese otro lado la interpretación de la pregunta y hay que tener cuidado con eso. Si ustedes necesitan pedir ayuda, preguntar algo, ¿sí? Por ejemplo, el manual de la función seno, pueden hacer esto. Este es el manual o la ayuda de la función seno, este es el manual o la ayuda del módulo NumPy. Y también lo pueden hacer con un símbolo de pregunta al final. Entonces, si yo ejecuto esta celda, me va a salir como una documentación de NumPy completamente. Y eso pues es gigante, obviamente. ¿Sí? Sale demasiado. Entonces es una posibilidad, pero cuando ustedes piden preguntas, pues hacen preguntas como muy grandes, como que no. Vamos a hacerla más chiquita, vamos a preguntarle solamente por el seno. Entonces es más cortico, entonces aquí me dice, esta es una función que recibe este argumento, y miren que realmente ese seno tiene un montón de cosas más. Lo que pasa es que en Python las funciones tienen argumentos obligatorios y argumentos que no son obligatorios. Todos estos argumentos que ustedes tienen acá, que tienen valores,
por ejemplo, el out igual a known, ya tiene un valor por defecto, son cosas que ustedes no tienen que escribir explícitamente. Pero miren que este seno tiene un montón de cosas ahí metidas. Y aquí nos dice que el único que no tiene un valor por defecto es este x, esto ya es como un operador, es este x, y él dice, esto es como un array, como un vector. Entonces usted me tiene que mandar ahí o un número o muchos números, y yo lo que hago es calcularle el seno a todos esos números. Él está esperando que esté en radianes, ¿sí? Está en radianes, y aquí pues da el factor de conversión. Obviamente hay ayudas mucho más elaboradas que esto, ¿no? Esto es como para hacerlo ahí directamente, pero pues uno puede ir al manual, más bonito, se ve todo. El out me está diciendo si yo no quiero que me retorne como el valor hacia la izquierda, sino que me lo guarde en algún arreglo. Y hay muchas cosas más, no voy a entrar en este momento allá a ese detalle, pero pues esa es la manera como de pedir ayuda. Le salen a uno ejemplitos y cómo pintar y demás. ¿Sí? Entonces es importante saber cómo pedir ayuda. Ejecútenlo ustedes, ¿sí? Esta pregunta acá para pues, confirmar que les sale lo mismo, les debe salir lo mismo. Eso se llama la interfaz o la API de la función. Miren que aquí no están diciendo cómo se está implementando. Ustedes no saben cómo se calcula el seno, pero ustedes sí saben cómo llamarlo y qué retorno. Y esa es la parte importante. ¿Preguntas hasta acá? Entonces creo que ya le respondí. Ahora dice, o sea, cuando se importa en un PY, pero se llama la función seno con m de mat, ¿la celda sigue funcionando? Sí. O sea que las librerías se mezclan entre celdas, sí. Eso es bueno y es malo. Eso es bueno porque entonces tus celdas pueden ser muy cortas porque aquí solo evalúas una cosa y aquí otra cosa, pero el estado del programa como tal tiene en cuenta todas las celdas que se han ejecutado anteriormente. Entonces el estado del sistema va creciendo. Entonces tú puedes importar en una celda una librería, la corres, eso es importante, y luego por allá 100 celdas después puedes llamar a una función de esa librería. Y si la corriste anteriormente, eso está disponible. Entonces, las librerías no es que se mezclen como tal, pero sí empiezan a aparecer todas disponibles para utilizar. Y eso puede ser muy fácil, digamos, en un notebook secuencial, el construir pedazos pequeños, pero eso hace un revuelto que uno no se imagina, ¿no? A veces tiene el modelo de las celdas individuales, como que no interactúan entre ellas, pero sí hay una interacción implícita que es todo lo que he llamado antes, lo puedo utilizar actualmente. Entonces, debo tener mucho cuidado, por eso es bueno utilizar funciones. Eh, Uno incluso utilizando los notebooks tiende a no usar funciones, eso es mala idea. Entonces, sí, eso pasa. Y aquí hay otra de Johan Esteban, dice, tú llamas la librería usando NumPy o NP porque así lo nombraste. Si el código dice si voy por NumPy, haz halo, podría usar halo.sym. Ajá, exactamente. O sea, eso es un sinónimo que le pusiste, un alias, un apodo. ¿Y por qué le ponemos CNP? Pues porque es el que se utiliza de forma estándar, entonces así podemos entender códigos de otros y otros entienden nuestro código. Pero tú le puedes poner el que tú quieras, pero ahora solo lo entiendes tú, ¿sí? Y entonces sí, pero sí, eso es simplemente un alias. Obviamente sin tildes, sin ñes, todo lo que vamos a hacer acá vamos a procurar hacerlo pues en inglés porque el lenguaje está diseñado de esa manera. Entonces no vamos a hacer funciones con tildes, con ñes, ni nada de esas vainas. ¿Listo? Incluso si están escritas en español lo vamos a olvidar pues porque eso no es aceptado. Bueno, no hay más preguntas, entonces seguimos. Digamos que ustedes podrían leer cosas de la pantalla. Esto es una interacción de ejemplo. Mi recomendación es, esto es lo típico que se hace para uno como empezar, digamos, hacer algo interactivo y sentir que puede hablar con el computador, pero realmente en computación científica hacer cosas que nos pregunten desde dónde a dónde quieres que integre, cuántos vasos quieres, eso no funciona, eso no es útil, eso no es rápido, ustedes están aquí tratando de optimizar y de automatizar mucho. Y el pedir entrada no automatiza. Entonces después uno se acostumbra o a escribir eso como banderas del programa o a escribirlo en un archivo y leerlo. De tal manera que si yo necesito hacer esa integral, pero para 1 millón de parámetros diferentes, entonces yo simplemente ejecuto el mismo código y va entrando en cada directorio para cada parámetro, va ejecutando eso, ta, 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 ta. Imagínense uno tener que por cada uno responder las mismas preguntas todo el tiempo. ¿Listo? Entonces esto es un ejemplito, pero por favor no se acostumbren a estar preguntando cosas. Lo ideal es que eso sea un parámetro del programa o esté en un archivo que el programa lee y funciona a partir de ahí, que no necesita interacción con el usuario. Entonces, en algún caso que se necesite eso, de leer algo, se utiliza la función input. Y la función input, pues, escribe un mensaje. ¿Alguien sabe qué significa este slash t?
acá. Para introducir texto. Pues es como un comando entre las comillas. Como un espacio. Realmente es un tabulador. Ajá. Introduce ahí un texto invisible que es el espacio. Y entonces él está pues dejando como una separación. Ojo porque yo puedo hacer input así. Puedo hacer esto y también funciona. Lo que pasa es que sale un cuadrado que uno no sabe qué es lo que quiere. Es mejor ser explícito que implícito. Entonces simplemente es para aprender, como imprimir un mensajito. Input, entonces lee lo que yo escriba y eso lo asigna, eso lo guarda. Y en este caso no solamente lo vamos a guardar, sino que se lo vamos a asignar. Lo vamos a guardar de forma que podamos acceder a él en una variable var acá, que pues va a ser de tipo cadena. Entonces lo que esto me retorna es una cadena. Y después yo imprimo aquí mi variable. Entonces miren que you have written y aquí está más var. Esto es una cadena y Python detecta que esto es una cadena. Entonces cuando yo sumo dos cadenas, simplemente pues es una después de la otra. Y ya está. Entonces él imprime todo eso. Y hay dos maneras de imprimir esa cadena. Una que es así. Bueno, hay muchas. De hecho voy a poner una otra forma que es la forma vieja también. Eh, ya no me acuerdo, creo que lo pone uno así y le pone punto format. Y eso es vieja, pero la encuentra uno por todo lado en los tutoriales. Esta es otra. Entonces, esto se supone que es como un espacio donde uno le dice, ahí voy a imprimir algo. Y luego él va y busca aquí en format y encuentra ese algo cuál es y lo pone allá. Pero la manera en la que vamos a hacerlo nosotros más seguido actualmente va a ser utilizando f-strings. ¿Quién aquí no sabe qué es una f-string? Levante la mano. Nunca la ha usado. ¿Listo? Ah, pero son poquitos. No, mentira, son 14, 15, 16, 19, 22, 23. Listo. La mitad del curso no sabe qué es una f-string. Y yo creo que de esos hay varios que saben programar en Python. No solo son los que no saben programar en Python, que esos pues no van a saber que es una f-string. Esta es la forma, digamos, actual de imprimir mucho más compacta de Python. Esto ya no es tan nuevo, esto lleva como desde la versión 3.6, me parece a mí, de Python. Y la idea es que ustedes le ponen esta f antecitos de la cadena. Y aquí adentro ya no van a poner, es que miren, es que esto es mucho código. Ya no van a ponerse a poner el qué, los corchetes y luego punto format y luego el var, porque imagínense que fueran más variables, entonces tendrían que poner aquí otro de estos y lo van a formatear, entonces no sé qué, y se empieza a crecer muy feo. ¿Listo? Entonces esto, pues está bien, pero está siendo reemplazado por estas f-strings. Y la f-string lo que dice básicamente es, usted ponga una f antes para avisar que esto es una f-string, y en donde quiera que imprima var, pues póngala. Pero también tiene cosas chéveres. Ustedes pueden ponerle como 2 por var, o sea, puede ejecutar también funciones allá adentro y no tienen que crear en el punto format otra cosa extra. Pueden llamar otras funciones. Pueden formatear aquí incluso, ¿sí? Darle un formato, decirle cuántos decimales y cosas así. Yo no me acuerdo, ahorita lo miramos a ver si no estoy equivocándome aquí. Pero le voy a poner que lo imprima con punto 5 en notación científica. Vamos a ver si sale, como lo tiré. Pueden hacer todo eso allá adentro de las f-strings. Entonces son mucho más compactas, muchísimo. Vamos a ejecutar esta parte. Entonces me está pidiendo que escriba algo, ¿no? Entonces le voy a poner 23. Y aquí me salió un pequeño error. Miren este error. Es muy importante esta habilidad de leer errores y poderlos corregir. ¿Cómo creen que podríamos corregir ese error? O sea, funcionó el primer you have written, write something 23, you have written 23, luego me salió el otro 23 y luego me está diciendo esto. Cuando llegué aquí a la línea 4, me está diciendo unknown format code y for object of type str. ¿Cuál podrá ser la razón de ese error? ¿Y cuál podría ser su solución? Carlos, tú tienes la mano levantada. No sé si se te quedó levantada.
Carlos Alberto. Dale, Carlos Alberto. Y si no, Juan Esteban, creo que levantaste la mano. Sí, profe, pues de pronto se me ocurre que de pronto Python está confundido y no sabe si es o un número o una cadena. Muy bien. Pero creo que los confundidos somos nosotros, porque somos los que estamos pidiendo a Python que trate de hacer dos por una cadena, pero que lo imprima en notación científica. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar este formato, vamos a volverlo a correr. Voy a escribir otra vez 23 y ahí salió. ¿Ustedes qué dicen? Salió bien el 23 y 2 por 23 debería ser 46. ¿Por qué salió esta vaina? Es que 2323. ¿Qué pasaría ahí? Dale, Carlos. Ah, no, Carlos todavía tiene la mano levantada. Sergio, adelante. Pues que, digamos, el valor que devuelve input siempre es una cadena de texto, un string. Entonces, pues cuando multiplicamos 2 por un string, pues Python lo que hace es que como que lo reproduce otra vez la misma cadena de texto dos veces. Entonces, Muy 23, bien, muy bien. Y esa era la razón del otro error, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren convertirlo en entero, pues pueden hacer simplemente esto, ponerle int. Quiero que esto sea un entero. Vamos a ver qué cambia. Volvemos al mismo caso. Traten de siempre testear con lo mismo, porque si yo cambio muchas cosas, no sé cuál fue la causa pues, del error original. Entonces dice canonical concatenate string, not int to string. Entonces aquí dice, ahora nos sale otro error. Ahora nos está diciendo, listo, usted convirtió a este man en entero, pero ahora aquí usted está tratando de concatenar dos cadenas, pero este man ya no es una cadena, es un entero. Entonces, ¿qué hacemos? Lo convertimos, para que esto funcione, en cadena. ¿Sí? O sea, miren que los tipos de datos sí están ahí, no es que Python transforme todo mágicamente. Entonces, otra vez 23. Y ahora sí, pues por fin funcionó, ¿cierto? Tenemos 23, pero porque aquí tengo que convertirlo en cadena para que cadena más cadena funcione, no cadena más entero. Esta forma antigua y ahora funcionó este otro. ¿Sí? Pero ¿qué pasará si ahora yo lo ejecuto de esta manera? 23.9. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál será el valor que va a leer? ¿Va a leer, como lo estamos convirtiendo en entero, va a leer 23, va a leer 23.9 o va a leer 24? 23, 23. Vamos a ver. Nos peleó. Dice, no le voy a convertir eso en entero porque usted me está mandando un flotante. ¿Listo? Eso es lo que está pasando. Entonces, eso es bueno. O sea, realmente es mejor que esto falle a que esto funcione haciendo transformaciones raras, implícitas y después uno se sorprende. ¿Se podrá separar con una coma al imprimir? Sí, tú puedes poner todo lo que quieras acá. Yo no sé si te refieres a separar estos dos números con coma, pero lo puedes hacer porque esto al final es una cadena. O si te refieres a que el valor de 23.99 sea más bien 23,99. ¿Te refieres a eso, segundo? Solo coma var. Aquí, te refieres a la solución de aquí, ¿sí? Sí podrías hacer eso. Ahí sí lo transforman en cadena automáticamente. Entonces, sí. Entonces aquí le vamos a poner float. Aquí hay varios float, ¿sí? 128 bits, 16, 32, 64. Y no estoy seguro este man si es el de 64 por defecto. Supongo que sí. Pero, pues, hagámosle 64. Ah, pero esto se importa otro tipo de datos. Vamos a ver cómo nos va con este. 23.999. ¡Ojo! Yo ya estoy importando este valor como flotante. Entonces miren que efectivamente ahora sí lo leyó como un flotante, por todo lado funcionó. Aquí está el doble, ¿sí? Y vamos a ver si sí lo escribo bien. Punto 5.2. Vamos a ver si esto sí funciona, es que no estoy seguro si es así. Y observen, sí, ahora sí salió con notación científica.
Observen que acá yo le dije, oiga, yo solamente quiero que me imprima con 2 cifras decimales. Con 2 cifras decimales, sí, eso está raro, ¿no? Aquí es cuando yo no me acuerdo de la sintaxis, es que le pido ayuda a ChatGPT. Ahora sí está funcionando. Entonces observen que ahora sí, este otro número me lo está imprimiendo con 2 cifras decimales y en notación científica. Esto quiere decir 4.80 por 10 a la 1. Obviamente yo le puedo poner aquí con 20. ¿Sí? Ya me imprime 20, pero no tiene sentido, porque este tipo de datos guarda máximo 16 cifras decimales de precisión relativa. Entonces aquí pues me estoy inventando datos. Pero si ustedes miran también, y esto sí es importante, de pronto útil, este número que yo escribí, cuando se duplica, esto no me está dando exactamente el doble. Está dándome una aproximación del doble. Porque es que en el computador no podemos representar los números de forma exacta. Tenemos infinitos números para representar, entonces hay que escoger solamente algunos de esos. Bueno, preguntas hasta acá. Aquí hay un link, por si acaso. Se los copio también en el chat. Sí, esto es cierto, creo, me pareció ver una pregunta aquí anónima. Para notación científica siempre se ponen los 2 puntos, el punto y el número de cifras significativas. Y si queremos seguir la letra E, no tienes que poner el número de cifras decimales, no significativas, sino decimales. No lo tienes que poner, simplemente puedes poner E y ya está. Y con eso te sale notación científica. Pero no tienes que especificar exactamente cuántas cifras decimales quieres. Entonces este link, ah, este link lo taparon detrás ¿de un qué? De una suscripción, pero pues podemos utilizar esos truquitos, por ejemplo en Firefox, de ponerle un reader view, entonces ahí ya aparece. Entonces aquí les explican en ese artículo la forma antigua de imprimir. Esta es la más antigua, con ese porcentaje. Entonces uno especificaba el tipo de datos, la variable, esto es horrible. Luego venía el punto format. ¿M? Entonces aquí les explican el punto format y luego aparecen las cadenas fstrings que están, miren, desde el 2015 más o menos, Python 3.6. Entonces ya llevan bastante tiempo. Y las fstrings entonces le permiten a uno meter ahí variables adentro. También tienen otros truquitos y pues lean aquí más sobre más trucos que pueden tener. Ustedes pueden colocar esto. Var igual. Esto es muy útil cuando uno está haciendo como un debugging, como rastreando cosas. Entonces uno le da Shift Enter, vamos a poner esta vaina así. Y miren que por haberle puesto el igual, aquí me aparece var igual a esto. Es decir, me imprime el nombre de la variable, las variables saben cómo se llaman, y además me imprime el valor. Y esto es muy útil como para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Uno aquí imprime valores, pero no sabe exactamente qué variable es. Entonces, son varios trucos que ustedes pueden ir aprendiendo ahí, bastante útiles. Bueno, entonces ya más o menos sabemos cuánto son las fstrings. Bueno, y aquí estaba colocándoles también cómo formatear. Entonces tenemos el número x igual a 5, y igual a 2.34, o sea, este mar es un entero de acá. Miren lo que me está diciendo. ¿Ustedes por qué creen que me está diciendo que x vale 5.2 y que es un flotante si aquí yo tengo x igual a 5? Porque ya habíamos nombrado a X antes, más arriba, Muy en otra bien, celda. exactamente. Tenemos un estado de lo que hemos ejecutado anteriormente y ese x ya lo hemos asignado a 5.2. Y ahí es donde está como el problema en que uno puede sobreescribir variables que antes estaban definidas y si hay una función o un cálculo que depende de que eso valiera 5.2, pero ahora lo volvimos entero y no sé qué, nos va a afectar. Entonces, por eso siempre es bueno tener en cuenta el alcance de nuestras variables y tener funciones, pero ahorita pues como estamos en lo sencillo, pues no. Hasta que yo ejecute esto, x es una variable que guarda el valor 5.2 y que es flotante. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es darle esos valores y esta cadena, al formato antiguo, lo que está haciendo es imprimir a x, acá, diciendo que es un entero. ¿Alguien de pronto sabe qué significará esta cosa?
Este tipo de formato, 04D. D es porque es entero. ¿Y ese 04 qué querrá decir? ¿Alguien de pronto sabe? Número decimales. No, porque es un entero, pero casi. Como es un entero, no tenemos decimales, pero aquí lo que estamos haciendo es decirle, quiero 4 espacios. Y si el entero ocupa menos de esos espacios, rellénelo con 0. ¿Listo? Eso es una forma de formatear la salida para que quede como todo organizadito así, de ese estilo. Eso es lo que quiere decir. Yo no me acuerdo si uno le puede poner más incluso para que salga el signo más o menos. Y eso es muy útil, digamos, en aplicaciones donde uno necesita saber los signos de las cosas y demás. Esto es un espacio, esto es un tabulador, esto es otro espacio. Luego viene y igual. Esto le indica que aquí vamos a imprimir otra variable. Esto es .1, un decimal. Y esta f le está diciendo que es un flotante. Que el slash t y el slash n. Entonces, slash t quiere decir un tabulador. Normalmente son 4 espacios. Entonces, un tabulador como cuando presiona la tecla tab y las cosas se mueven un conjunto de espacios específico. Y el slash n es una nueva línea, para que no te quede así todo pegado, sino que te aparezca como un enter, como una nueva línea. Hay varios, incluso hay uno que es slash a, que eso hace pitar el computador, pero yo no creo que esto funcione, pues porque no sé si eso se traduzca acá. Ahora me dio curiosidad, espero le pongo acá. Entonces ya se está imprimiendo aquí con una sola cifra decimal y se le dice que es un flotante. Y acá se le está diciendo más cosas. Mire, se le está diciendo, quiero 20 espacios disponibles en total para mi número y. Quiero 16 cifras decimales. Quiero en notación científica y luego un carácter de una línea. Entonces esa era la forma, digamos, de formatear de manera como arbitraria nuestros valores antes. Y aquí ponemos x, y, y. La primera es con x y la segunda es con y y la tercera es con y. Con una f-string todo va por dentro. ¿Sí? Entonces aquí está el formato que estamos especificando, aquí está el otro formato que estamos especificando y aquí está el otro formato. Aquí va a tener un slash n, ¿no? Para que quede igualito. Entonces vamos a ejecutarlo. Pues yo no escuché ningún beep, entonces esta no sirve. Y hay muchos más, está el carriage return o algo así. Entonces ahí está. Miren que esto imprime exactamente lo mismo. ¿Sí lo ven? Imprime exactamente lo mismo. Pero las f-strings tienden a ser mucho más versátiles. Incluso las f-strings piensen lo que son como funciones, porque las f-strings pueden recibir texto y cambiar de valor dependiendo del texto que uno le esté enviando. Son muy potentes. Entonces, si no las conocían, por favor, empiecen a familiarizar con ellas, porque realmente son muy, muy potentes. Entonces, esto ya lo respondí. La f-string se encarga de volver a la variable una string. Sí, sí, ella se encarga de todo el formato que tú necesites ya para imprimirlo. Ajá, la conversión es implícita. Y slash n es un salto de línea. Listo, perfecto. Gracias también. Si ustedes pueden responder ahí también esas preguntas, también les agradezco. Me sirve mucho. Bueno, Profe, una pregunta. dale. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar pues, la precisión de las últimas cifras decimales? ¿Vamos a trabajar siempre aproximado o va a haber alguna forma para mejorar eso? Siempre vamos a trabajar aproximado. Hay algunas librerías de precisión arbitraria que te permite decir a ti, voy a asegurarme de que tenga yo 300 cifras decimales de precisión. Eso corre a nivel de software y eso quiere decir que es mucho más lento que los números que tenemos implementados a nivel de hardware. Y eso sería como para aplicaciones mucho más específicas. Pero lo que sigue en este módulo de este curso es que vamos a aprender precisamente cómo podemos acotar esos errores. Uno puede perder esas 16 cifras decimales de precisión en una resta, simplemente en una sola, uno las puede perder. Entonces vamos a aprender cómo no hacer esas restas y vamos a aprender cómo mantener acotados esos errores. Vamos a aprender que eso es intrínseco también de nuestros cálculos, pero que entonces depende de la precisión que querramos, ¿sí? Entonces 16 cifras decimales nos puede servir para que después de hacer 20 millones de cálculos, ese error haya crecido a la 12ª cifra decimal. Pero pues si para nosotros 8 cifras decimales es suficiente, más que suficiente, pues está bien. Entonces no vamos a poder eliminarlo, pero vamos a poder minimizarlo. ¿Listo?
Y Brian, adelante, tienes la mano levantada. Profe, una pregunta en la línea 4 del código que acabo de correr. No entiendo muy bien digamos, entre los corchetes X, ¿por qué no aparece cuando se ejecuta? ¿Cómo así X? O sea, ahí en la línea 4 ya aparece que X 2.04E. ¿Eso no debería aparecer también cuando usted ejecuta el código? Ah, bien. No, esto es lo que estoy diciéndole es, quiero que en estos corchetes imprima el valor que tiene X, pero además quiero que me lo formatee de esta manera. Entonces, todo Ok. lo que está dentro de los corchetes es como código que se va a ejecutar y se va a transformar en cadena. ¿Listo? Entonces, él lo que hace es coger, bueno, X vale 5, pero me pidieron que lo imprimieran 4 espacios y lo rellenara de ceros en los espacios que sobran. Por eso te aparece esto. Ese es el resultado de ejecutar esa parte. Es esto. Ah, listo, profe. Gracias. Diana, adelante. Profe, es que jugando un poquito con los valores de Y, ya que tenemos que Y tiene una sola décima, pues noté que él hace redondeo. Entonces quisiera saber si hay alguna manera de ver qué reglas sigue para ese redondeo. Eso es lo que vemos acá, ¿cierto? O sea, Y es 2.34, pero cuando le pedimos que nos imprima con las 16 cifras decimales nos sale 2.33999. Entonces, efectivamente, digamos que eso lo vamos a ver más adelantico, pero efectivamente lo que está sucediendo, si tengo Presentify activo, es que, digamos, ustedes tienen como la recta real, ¿sí? Esta es la recta real. Y digamos que aquí está el 0. Y digamos que aquí está el 1. Y aquí está el 2. Y por aquí está el 4. Y por aquí está el 8. Y lo estoy pintando así es porque los números en el computador van en potencias de 2. Entonces resulta que podríamos pensarlo así, que tú tienes el mismo número, la misma cantidad de números computacionales en cada uno de estos intervalos, o sea, entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 4 y entre 4 y 8. ¿Listo? Entonces, no sé, vamos a hacer un ejemplo, no tengo aquí el dato exacto, depende de la precisión de cada número. Pero digamos que tú tienes 100 números, entonces tienes 100 acá, tienes 100 computacionales, 100 acá, 100 acá. Lo primero que puedes ver acá es que entonces la densidad de números es cada vez menor, ¿cierto? Porque tienes la misma cantidad de números computacionales en cada intervalo, pero como cada intervalo cada vez es más grande, pues la densidad de números es cada vez menor. Entonces, si venimos aquí a este sitio, por ejemplo, esto lo que quiere decir es que yo solo puedo representar de forma exacta este número computacional y este número computacional y así sucesivamente. Entonces, tengo solo ciertos números computacionales en la recta real en cada intervalo. Y supongamos que tú en tu cálculo llegaste a este número, ¿sí? Digamos en este número. Entonces el computador no lo puede representar y lo que va a hacer es hacer efectivamente un truncamiento para convertirlo ya sea en el de la izquierda o la derecha. El estándar IEEE 754, que es el que define cómo funciona esta vaina, define precisamente cómo es que van a cambiar las cosas, hacia dónde se van. ¿Qué pasa si un número es tan grande que no lo puedo representar? ¿Qué significa infinito? ¿Qué deberían tener los bits del número? Todo eso está ahí. Entonces esto es algo intrínseco. Y esto también le indica a uno, ojo, si usted quiere hacer un buen eh, programa que tenga, minimice, que no elimine, pero minimice ese tipo de errores, trate de utilizar numeritos pequeños. Entonces, si yo tengo un modelo de un oscilador armónico, ¿sí? Que es derivada segunda, obviamente oscilador armónico, ¿cierto? Derivada al cuadrado de x dividido entre dt al cuadrado más omega al cuadrado, perdón por esta escritura tan horrible, por x igual a 0, creo que es. Entonces, si ustedes dicen, no, es que mi x está en metros y mi tiempo está en segundos y entonces esto tiene unas unidades, pues está bien. Pero si estamos hablando de un oscilador, no sé, un sistema muy grande, un sistema geológico o algo así, pues probablemente estas unidades son muy grandes. Entonces, normalmente lo que uno puede hacer es calcular las unidades características. ¿Cuál es la unidad de distancia? ¿Cuál es la unidad de tiempo? ¿Sí? Y entonces coger y dividir todas estas distancias y longitudes en estas unidades características, que en otra manera es como tratar de buscar que esta constante valga 1, que sea adimensional,
Y cuando uno hace esto, realmente lo que hizo fue escalar todos los valores al intervalo 0,1 aproximadamente. ¿Por qué? Digamos que estamos hablando de una simulación solar. Pues entonces no utilicemos la órbita de la Tierra alrededor del Sol. No vamos a utilizar como unidad de distancia el metro. Utilicemos como unidad de distancia la unidad astronómica. ¿Sí? Y con eso nuestros valores ya no tienen 150 millones de metros, de kilómetros, algo así, sino que valen entre 0 y 1. O lo mismo, estamos haciendo la evolución de una zona atómica, entonces en vez de utilizar el metro como unidad de distancia, vamos a utilizar el radio o el Armstrong o alguna cosa así. Y eso hace que nuestros números que estaban por allá muy grandes se escalen a esta zona donde tenemos una mejor densidad. Entonces sí podemos minimizar un poco ese error de truncamiento, pero no puede desaparecer. Y es completamente intrínseco. Y es que de hecho hay números que no se pueden representar de forma exacta. Por ejemplo, 0,1. En binario no se puede representar de forma exacta. Se puede aproximar, pero no se puede representar de forma exacta. 0,3. Esto no sé si lo hicimos, sí, a mí me parece que lo hicimos la clase pasada, ¿no? 0,1 más 0,1 y esto lo hicimos 10 veces, ¿cierto? ¿Y se acuerdan cuánto nos dio? ¿Nos dio uno exacto o no nos dio uno exacto? No dio uno exacto. No, dio 0,999, una vez así, ¿cierto? Pero no nos dio uno exacto. Ahora, esos errores son pequeños, pero recuerden que cuando uno está en el computador uno hace muchos cálculos repetidamente, entonces estos errores van creciendo. Por esa razón, digamos, no hay que pensar que lo que está en el computador es matemática. Digamos que ustedes están haciendo una integral numérica. ¿Listo? Y a nosotros nos enseñaron matemáticamente. Yo aquí tengo mi integral. Tengo mi integral numérica y vamos a calcular en función de n. Vamos a hacer rectangulitos, o sea, tenemos nuestra función así. ¿Listo? Opa, esto no es lo que quiero. Tenemos nuestra función así y lo que vamos a hacer es partirla en rectangulitos cada vez más chiquitos. ¿Ok? Y vamos a ir sumando sus áreas de esos rectangulitos, de alguna manera. Entonces esto se llama la sumatoria de Riemann. Y a ustedes les enseñaron que entre más rectangulitos meta, o sea, entre más delgadito sea esto, pues ese límite cuando n tiende a infinito o cuando delta x tiende a cero, pues les da la integral exacta. Entonces matemáticamente uno espera que ese error más o menos disminuya, ¿sí? Con n. ¿Listo? Bueno, no se va a volver negativo, ahí me equivoqué. Pero resulta que en el computador estos errores de representación, por ejemplo, de truncamiento, van creciendo con el número de operaciones. Hay problemas horribles donde eso crece de forma factorial, pero en general eso crece como un camino aleatorio, a veces sube para abajo, para arriba, no sé qué. Entonces esto más o menos va creciendo así, como una raíz cuadrada más o menos, ¿sí? Y resulta que el error computacional total no solamente es el matemático, o sea, matemáticamente uno esperaría que si uno le mete 100.000 millones de cuadritos acá, de rectangulitos, lee súper bien, y no es cierto. Eso es falso completamente. Entonces resulta, pues porque uno está pensando que solo es error matemático, y no es cierto, también hay unos errores asociados a representación numérica. Entonces el error total termina siendo una vaina que primero sí disminuye, pero luego empieza a aumentar. Y uno lo ve, uno lo puede ver. Entonces realmente en el computador lo que existe es como un n óptimo, ¿sí? Acá, que nos permite minimizar, pero no volver cero el error. Y ese n óptimo depende del algoritmo que uno esté utilizando y depende también del tipo de datos que esté utilizando. Y uno no lo sabe en principio. Entonces uno lo que puede hacer es comparar más o menos para un n, para dos n's, para cuatro n's, cómo le va dando, digamos, la diferencia entre esos dos valores para ir viendo más o menos esta tendencia. ¿Sí? Pero entonces nunca lo podemos desaparecer, tenemos que aceptar que eso existe y pues por eso es que es importante a veces pensar en cuál es el mejor algoritmo que puedo utilizar o cuál es la mejor librería. Controlar estas vainas no es fácil, pero las librerías numéricas ya hacen esto por nosotros. NumPy ya hace esto por nosotros en muchos de sus algoritmos, sobre todo en la parte matricial donde estas vainas crecen un montón, pero se pueden mantener acotados si se implementa de una forma muy inteligente. Entonces no es que ustedes no sean inteligentes, pero para hacer esto bien y que sea estable y que sea preciso y todo eso, hay que estudiar muchísimo más. Pero al final, si ustedes están haciendo una tesis de física, de matemáticas, de economía, lo que sea, pues a ustedes no les van a valorar todo el tiempo que se demoraron a hacer estable su algoritmo, sino cuáles fueron los resultados. Entonces, también por una parte práctica, uno tiene que utilizar también esas librerías. ¿Listo, Diana? ¿Más o menos? Listo, profe, gracias. Listo, un gusto.
Entonces, eso es lo que eso explica entonces que uno no puede representar el número 2.34 de forma exacta en el computador, pero sí podemos, ahí cerquitica estaba este número, entonces escogió ese. ¿Está bien? Entonces ahora dice, imprima la suma de dos números con 5 decimales, llenado los espacios con ceros en un campo de 10 espacios y ya. Entonces tienen que hacer ese ejercicio, ya saben, tienen que comentar o quitar esta parte y resolver el ejercicio ahí. Vamos a volver a hacer un breakout room para que se conozcan con más personas de pronto. ¿Cuál es el criterio para saber hasta cuántas cifras significativas son útiles para minimizar el error? Normalmente, digamos, la idea más bien es que tú utilices siempre flotantes de doble precisión. Esa es la idea. En algunas tarjetas gráficas, por ejemplo, cuando la gente programa en GPUs, utilizan flotantes de precisión sencilla, o sea, se les da como 6 cifras decimales más o menos, pero por rapidez. Porque además, y por rapidez y porque la memoria de esos dispositivos es limitada. Pero como aquí estamos programando en CPU, tenemos mucha más memoria disponible. Entonces, la idea, digamos, el primer consejo es utilizar siempre, asegurarse de estar utilizando números flotantes de doble precisión. El float de Python, el float 64 en NumPy, en C++ el double. Esa es la primera, pero vamos a ir aprendiendo más trucos en el camino. ¿Está bien, Cristian? Aquí creo que hay otra pregunta. Y vamos a tener un break a las 8, sí, se me pasó. Ahorita tenemos un break después de hacer este ejercicio. En esta parte, el 20 que está diciendo, el 20 quiere decir que le está reservando 20 espacios. Entonces, si tienes un número que tenga 20 cifras, pues lo lleno completamente. Pero si tienes un número que tenga solo 2 cifras, igual se va a imprimir y va a ocupar 20 espacios. Y dependiendo si lo llenas de 0 o no, pues van a tener esos espacios. Como para hacer un tabulador. Imagínate que imprimes el número 1, luego el 2, luego el 4, el 8, no sé qué. Luego tienes potencias en números muy grandes. Entonces tendrás como un triángulo así que va creciendo y como que el espacio total reservado no es el mismo. Esto simplemente es como para tabular una columna de tamaño 20 fijo para todos los números. Por eso siempre se adimensionalizan en Navier-Stokes. Eso es una razón computacional, pero otra razón súper importante de dimensionalizar es que cuando tú encuentras las constantes adimensionales que dominan el sistema, se olvida completamente el sistema de unidades y tú encuentras como las curvas universales, esas que colapsan. Entonces, no importa el fluido, no importa la condición, si es la misma ecuación bajo constantes adimensionales, unidades adimensionales, todas esas curvas, todos esos experimentos tienen que colapsar en la misma curva universal. Entonces tú tienes ahí como más claro quién controla qué, esos parámetros adimensionales, y además ya no depende después de cómo se hizo el experimento y demás. El 16 está diciendo cuántas cifras decimales quieres. Punto 16. Y el E está diciendo que lo quieres en notación científica, no que lo escriba como un número normalito ahí, sino en notación científica. Que es la recomendada para imprimir nosotros todo el tiempo. Porque ustedes si tienen el número 0.1 y el número 0.100000001 en notación científica como que mantienen la misma precisión relativa para poderla leer después. Listo. Entonces ahora sí, hagamos los breakout rooms. Voy a desordenarlos, ya está. Entonces ya saben, tienen que hacer eso, no tienen que entregarlo. Simplemente resolver este ejercicio, ponerlo ahí. Bien. Y van a tener 5 minuticos. Entonces, por favor, imagínense que esto es de entregar. Entonces, tan pronto entren, una persona comparta la pantalla, preséntense, ¿no? Pues se están apenas conociendo entre ustedes. Y tienen 5 minutos para esto. Dale, Brian. Profe, ¿y cómo se entregaría? O sea, no. No les voy a pedir entregar, pero si les pidiera entregar, Sí, se pidiera. si lo pidiera, yo, por ejemplo, les diría, miren, tienen que resolverlo y tienen que tomarle una foto al código y a la ejecución. Y me tienen que enviar esa foto. Y ahí tienen que anotar los integrantes del grupo que trabajaron. Entonces ustedes ponen ahí los nombres de los integrantes y le toman una foto a eso y dependiendo si es en Moodle o es aquí por Classroom, pues me lo envían y ya está. Así sería la entrega. Ah, listo. Listo. Bueno, entonces se van para allá. ¿Dónde está? Open Rooms.
Eh, si quieres yo comparto. Listo, perfecto. Chicos, ustedes van a quedar grabados en el video completo, ¿listo? Ok. Listo, profe. Mm, ya, ya estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Sí, ahí se está viendo. Listo. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues dice ahí que imprimir la suma de los dos números, o sea, X y Y, con 5 decimales, fill with zero y con 10 espacios. Ok. Sería Entonces, como, pues podríamos declarar una variable z para la suma, podríamos imprimir creo que directo para no escribir más código, ¿no? O sea, así el print y como imprimir X más Y, ¿no? No ok, sé, pues, no sé. no, pero así sería la variable z, ¿sí? Sí, Listo. Entonces sería como print eh, f strings. Sería print 5 decimales. Entonces sería como un z. entonces, como puso Luis Miguel, pero entonces cambiando, o sea, ya era para imprimir directo la suma, entonces aquí sería cambiar el X más Y por Z y poner los dos puntos, como, como escribió ahí, el 10.5F. Ok, es que no estoy viendo el método. Ah, bueno, te dicto. Entonces, la F, pues ya pusiste la F. Vale, entonces así, pero entonces dentro de los corchetes, Z, dos puntos, Ok, 10.5 F. punto 5f. Ujú. Listo. Listo, ahí está. Pues, ¿El 10 son los espacios? Qué a pena. ver, 5 decimales, sí. Ah, Lo que está vacío está rellenado con cero. Yo creo que está bien, ¿no? yo creo. Si pongo acá un 2. Pero no tiene 10 espacios, ¿no? Ah, sí. Sí. Mm, Mm, Ah, pues yo le puse antes del 10 puse un cero y creo que sí funciona. a ver. ok, ahora sí. Sí, 10 espacios. Tienes razón. Listo. ¿Y por qué sería? ¿Por qué ese cero? Adelante. Pues Ah, para ok. rellenar los espacios que faltan con cero. Listo. Sí. Y solo funciona con cero digamos yo pongo otro, le pondría otro, no sé, no, así. Ok, ok, ya entendí.
Listo, ¿me escuchan bien? ¿Están viendo la pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Listo, gracias. Em, ¿Alguna duda, alguna pregunta ahí? ¿Algo que no les haya quedado claro? Dale, Sergio, adelante. Profe, pues a mí realmente no me quedó tan claro como el enunciado, como lo que había que hacer. Ujú. Entonces, Hagámoslo sí, entonces. sí, por favor, gracias. O sea, mira, imprimir la suma de los dos números. La idea pues es utilizar las f-strings, ¿cierto? Porque es lo que estamos tratando de utilizar acá. Entonces, para imprimir, ¿qué función? Pues print, ¿cierto? Vamos a poner aquí, ¿cómo es que escribimos una f-strings? Le ponemos la f y abrimos y cerramos, ¿listo? Y aquí vamos a poner la suma de los dos números. Yo puedo poner este x más y. Y esta es la suma de los dos números y ya terminé. Pero ahora me están pidiendo que lo formatee. Vamos a formatearlo, bueno. ¿Queda claro hasta acá, Sergio? Sí, profe. Listo, entonces para formatear le ponemos dos puntos. Entonces empecemos primero con esta parte. Dice 5 decimales. Entonces punto 5. ¿Sí? Shift Enter. Qué raro, ¿no? No salió con los 5 decimales. Lo que pasa es que yo creo que en esta forma de imprimir no nos salen los ceros que quisiéramos ahí. Pero vamos a mirar más. Eh, Dice que en 10 espacios. Vamos a decir que en 10 espacios. Que utilice 10 espacios. Ahí está. Y le vamos a pedir que, mira que, ¿sí viste cómo se corrió? O sea, si yo le quito esto, me sale como pegado allá a la izquierda. Pero ahora que le pongo los 10 espacios, él se corrió porque ahora tengo una columna completa de 10, más bien una fila de 10 columnas o 10 espacios disponibles y él queda alineado hacia la derecha. Si quiero que lo llene de ceros todos los otros espacios que no estoy utilizando, le pongo un cero acá. Y ahí está. Lo que no me cuadra es porque no le pone los 5 decimales. Ah, me falta pues decirle que es un número flotante, ¿no? Y ahora sí. Y eso es todo. Entonces mira que cada cosa tiene como un significado, ¿no? Si yo le quito esto, es el mismo número, pero me sobran dos espaciecitos. Mira que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, en este total estoy ocupando 8 espacios. Si le pongo este cero, me van a aparecer otros dos, porque yo le pedí 10 en total, otros dos llenos de ceros. ¿Sí? Ahora sí quedó más claro. Sí, profe, gracias. Con gusto. Creo que alguien escribió algo, pero no me alcancé a fijar qué era. Chat, ¿en dónde? Acá. Sí, voy a terminar antecitos para el cambio, si no te preocupes. Igual no hicimos la pausa, entonces voy a terminar para las 6:55. Si se quisiera llenar los espacios no usados con algo que no sea cero, ¿cómo se podría hacer? No sé. ChatGPT. Entonces, vamos acá. Pongámosle a ver si él nos ayuda en algo. I have this code, but I want to fill it with asterisk, pongámoslo entre comillas, instead of zeros. How to do it? String.replace. Entonces, miren, es un poco más complejo, pero pues sí se puede hacer. Vamos a esta vaina, ya. Se puede hacer una función lambda con replace, pero sí, la clave es replace. Bueno, no sé. A ver, tenemos el número, la cadena, la f-string, la podemos calcular así directamente. Es una cadena donde hacemos esta operación, llenamos con ceros y ya está. Y luego lo que hacemos es en esa cadena reemplazar los ceros por asteriscos. Pero ¿saben qué es lo que no me gusta? Que si mi número tiene ceros a la derecha, o sea, dentro del decimal, digamos 1.1012,
ese 0 también va a ser reemplazado por asterisco. Entonces esta solución depende es que los únicos ceros que aparezcan suenen a la izquierda. Entonces no es una solución correcta para que vean ahí. Vamos a copiarla y pegarla para que ustedes vean de lo que estoy hablando. ¿Dónde está? Voy a crear aquí una nueva celda de código. Voy a pegar esta solución. Ustedes lo ejecutan y miren lo que pasó. Precisamente, si ven que tenemos ceros a la izquierda y ceros a la derecha, y observen que los ceros de la derecha, que si yo no quiero reemplazarlos por asteriscos, me lo reemplazó. Entonces esta solución de ChatGPT muy rápido y muy bonito no funciona. Yo solamente quiero los ceros a la izquierda. Tal vez uno le puede preguntar, ¿no? Le dice, but I only want to replace the zeros on the left. A ver qué dice. I apologize for the misunderstanding if you want to replace. Entonces yo creo esta Zetafil, este sí es. Porque con este uno sí está llenándose una cadena, pero miren que se vuelve un poco más complejo. ¿Listo? Igual está utilizando el replace. Como que no. Y me cambió los números. Tan abeja. Entonces voy a copiar y pegar esto acá. Estos bichos no piensan, ¿no? Estos bichos solo predicen la probabilidad de un nuevo texto a partir del texto que uno escribió cuando fue tokenizado. Pero esto no piensa. Y por eso alucina y se inventa cosas. Uno le puede preguntar, por ejemplo, ¿quién ha trabajado en tal área, no sé qué? Y el bicho se inventa artículos. Salen 2 artículos de verdad y a veces salen otros 3 con títulos muy razonables, con los autores muy razonables y no existen, no se publicaron. Lo he visto un montón. Tengan cuidado con las alucinaciones. ¿Y ustedes cómo saben que es una alucinación? Si están aprendiendo de ChatGPT. Ese es el problema. ¿Dónde era que estábamos acá? Ah, no, mentira, los números sí son iguales. Vamos a copiar y pegar. Vamos a ejecutar. Sigue el mismo error. Porque está siguiendo con la misma cosa lógica. Entonces, bueno, para que ustedes lo vean. Entonces no es tan sencillo. Hagámosle la misma pregunta a Google Bard. Ay, me paré. ¿Dónde está? Acá la pregunta original. Vamos a hacerle exactamente la misma pregunta. A ver con qué sale. Él dice que este va a ser el output. Vamos a ver si es verdad. Y ya lo entendemos. Acá. Todo esto fue lo que se inventó ese ChatGPT. No funciona. Zetafil solamente recibe un argumento y le dimos 2. Y ahí está. Unas preguntas muy sencillas con las que empiezan a sufrir estos bichos. Uno le copia los errores, se va a disculpar y vamos a ver con qué va a salir ahora. Miren que ya no estoy utilizando el f-string. No, es una locura. No, parece no ser fácil. Yo lo que haría entonces, bueno, digamos, mi idea en este momento sería, tengo la cadena, ¿dónde estoy? Acá. Tengo la cadena que me produce, digamos, mi f-string, ¿sí? Y en esa cadena detecto en dónde está el punto y tocaría detectar también dónde está el primer número hacia la izquierda, el último número hacia la izquierda diferente, o más bien, no, más bien al revés. Empiezo a evaluar mi cadena, empiezo a evaluar la izquierda a derecha, sí, yo creo que ese sería más fácil. Empiezo a evaluar la izquierda a derecha más bien, ¿sí? Así, la empiezo a mirar todo mi número y voy reemplazando los ceros que me encuentre por asterisco, por lo que yo quiera. Y cuando me encuentre un número diferente de cero, ese ya no lo reemplazo. ¿Qué dicen? ¿La hacemos? ¿Quieren que la hagamos? A ver si esa nos funciona o seguimos. Nos quedan solamente 2 minutos. ¿Quieren que hagamos ese ejercicio? Nada. Si no dice nada es que no. Hagámoslo, profe.
Entonces, miren, esto sería lo que tendríamos, listo. Esto es la cadena asignada. Entonces, lo que yo haría sería lo siguiente. For c de char in result. Esto lo que va a hacer es ir recorriendo mi cadena de elemento a elemento. If c es igual a 0, entonces yo lo que le voy a decir es que vamos a irle imprimiendo. Después lo podemos guardar. Imprima asterisco. Vamos a ver simplemente en este caso qué va a hacer. En este caso me reemplazaría absolutamente todo. Todos los primeros ceros. Y si encuentra uno que ya no sea 0, pues le digo que me imprima el número, ¿sí? Pero hay otra cosa. La primera vez que encuentre esto, yo le voy a poner un flag que me indique que ya terminé. True. Porque aquí voy a reemplazar todos mis números, ya les muestro. Tin. Entonces miren, efectivamente me está imprimiendo 0, 0, 2, 7, ta, 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 ta. Entonces yo lo que quiero es que él deje de imprimir asteriscos tan pronto encuentre el primer número. Entonces tan pronto ocurra esto, voy a poner un flag igual true. Ese flag empieza en falso. Y entonces aquí yo solo voy a entrar a reemplazar esto cuando el número sea 0 y además flag sea igual a falso. ¿Sí? Entonces, la primera vez que yo encuentro este 0 y flag pues empezó en falso, pues yo imprimo el asterisco. La segunda vez imprimo el asterisco. Cuando encuentre el primer carácter que sea diferente de 0, pues lo imprimo, pero además cambio el estado. ¿Sí? Entonces este man ya no va a seguir haciendo esto. Vamos a ver si funciona, no sé. Ahí está, asterisco, asterisco, 2, 7, no sé qué. Entonces lo único que nos faltaría sería imprimir acá. No me acuerdo si esto se le pone como es. End. Le vamos a poner que me imprima nada, que no me imprima espacios, y nada de eso. Y aquí le voy a decir también, por defecto el print imprime un carácter de nueva línea. Y ahí está el número. Asterisco, asterisco 27.9000. Es una forma real que se me acaba de ocurrir. Seguramente habrá formas más útiles de hacerlo. ¿Listo? Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. La próxima clase vamos a ver un poquito de estructuras de selección, pero les voy a mandar un videito para que ustedes se vayan como familiarizando con esto y lleguen como más preparados. Bueno, eso es todo. Si hay alguna pregunta, si alguien se quiere ir ya, pues se puede ir. Pero si alguien se quiere quedar para preguntar, se puede quedar. De hecho, nuestro horario de atención es justo después de esta clase. Ah, y aquí alguien reservó. Bien. Yo no me había fijado. Entonces, pues los puedo atender ahí de una vez. Adelante, ¿qué Profe, preguntas tienes? una preguntita. ¿Para la siguiente clase va a haber tarea? Va a haber un video de preparación sobre estas estructuras de selección. Que la voy a poner en Moodle y que va a evaluar preguntas. O sea, esos son esos videos interactivos donde ustedes van viendo y de repente sale una pregunta, la tienen que responder. Y siguen y siguen y siguen y la tienen que responder. Y eso es nota. O sea, la tarea es ver ese video y responder esas preguntas sencillas que aparecen ahí. Vale, gracias, profe. Con gusto. Profe, es que yo no entiendo bien como el carácter de flag. No entiendo para qué Pues lo usó. yo lo utilicé, le puse flag, pero para mí en este código flag es si ya encontré el primer carácter que fuera diferente de 0. Recuerda que yo estoy barriendo de izquierda a derecha y solo quiero transformar ¿qué? Los ceros a la izquierda. Entonces flag lo que me está diciendo es, ya encontré un número diferente de 0. Si ya lo encontré, ya no debería seguir. ¿Por qué? Digamos que tú tuvieras el número, vamos a ponerlo así. Digamos que tú tuvieras el número, ojo, tiene que entrar en mi campus. William, si entraste a la dirección actual, micampus.unal.edu.co y no te aparece, me escribes para inscribirte. Entonces, mira, si tú tienes este número 00207.9000, flag lo que hace es decir, bueno, este sí lo debo cambiar, ¿cierto? Todavía no he encontrado el primer número diferente de 0. Este sí lo debo cambiar, todavía no he encontrado el primer número diferente de 0.
Este no lo debo cambiar y es el primer número diferente de cero. Entonces flag cambia de valor. Y de esa manera, si encuentro este cero, ya no le hago nada, porque flag ya me dijo, ya encontré el primero, ya encontré el primero, ya encontré el primero. Entonces nunca entramos ahí. De hecho, pues podríamos hacerlo al revés, ¿cierto? Más bien. Flag es, todavía debería cambiar, ¿sí? Entonces la ponemos como sí. Entonces, si flag es true, es porque todavía debo cambiar. Pero en el primer momento que encuentres un número diferente de cero, o sea, por ejemplo este 2, ya no debería seguir cambiando los ceros. Eso es para lo que sirve. Ah, listo, profe. Listo. Aquí hay muchas maneras, o sea, uno podría decir, cuando yo entre acá, yo podría romper el ciclo e imprimir desde esta posición en adelante, cosas de ese estilo. Hay varias maneras que se pueden, varias cosas que se pueden hacer ahí. Pero bueno, eso es una forma de hacerlo manipulando la cadena. Entonces le pueden poner emoticones, o yo no sé. Listos. ¿Más preguntas? Creo que ya todos se fueron. Entonces, hay una persona que reservó. ¿Está aquí la persona que reservó? Aquí hay una pregunta de Anonymous. ¿Por qué ella sabe que C es ese número sin necesidad de guardarlo en una variable? No, es que en ese loop lo que está sucediendo es que él va extrayendo cada uno de los números en esa cadena. O sea, primero extrae este primero, luego este otro, luego es el primero el cero, luego el 2, luego el 7 y se lo va asignando al C. ¿Listo? Entonces, pues, ese C es una variable que va recorriendo uno a uno cada uno de los elementos del result. ¿Cuándo va a subir el video? Pues cuando esté listo. Esto se demora un poquito. Ojo, hay dos videos. Hay un video que se sube automáticamente al calendario, ¿sí? Y que ustedes lo pueden acceder. Después entran acá y ahí va a aparecer el video. ¿Listo? Eso se aparece como en un par de horas. Y en un par de horas también subo el de YouTube. Ustedes pues ahí deciden cuál consultar. Miguel, entonces dijiste que ya no, ¿cierto? Entonces yo lo voy a borrar. Listo. Bueno, gracias por su atención entonces. Que estén bien. Feliz día. Gracias, profe, hasta luego. Con gusto. Que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Ah, el de la tarea. Yo creo que es a las 11. Con gusto. Que estén bien. Gracias por venir a clase. Listo. Creo que ya no hay más. Hasta luego. Que estén bien. Listo.